Perfecto. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me confirman cada uno si me escucha. Karen me confirma. Daniela me confirma, por favor. Buenas tardes, profesor. Sí, señor, se le escucha. Muchas gracias. Profe Hugo, para compartirles, espérame un segundito, les compartimos aquí a todos el enlace rapidito. Y mis docentes, a ver si me apoyan y le compartimos el enlace a los estudiantes. Ya lo estoy haciendo, profe. Ya me estoy mandando la información. Gracias. Bueno. Tenemos ese inconveniente. Aquí está el método de inconveniente. También un segundito les voy a pedir algo de paciencia. Perfecto. ¿No hay sino 4 personas? ¿Me confirman? ¿Quiénes son los que están? Creo que es necesario subsidiar una parte del salario mínimo en los sectores vulnerables. Miramos, bueno, no, perfecto. Tenemos 10 participantes. Perfecto. Vamos a ver entonces. Les doy una... Ya le mandé el mensaje a todos los estudiantes. Muchísimas gracias, doctor Hugo, le agradezco. Les doy una cordial bienvenida entonces a Jason, a María Isabel, la doctora Catalina, a Daniela, a Gabriel Jaime, a Karen, a Miguel Sánchez. Pues de todas maneras reitero mis disculpas por no haber podido iniciar en el tiempo que habíamos previsto por inconvenientes de orden interno. Entonces, de ahora en adelante los IPAs trataremos de hacerlos por Zoom, puesto que la herramienta de la webconferencia, pues creo que queda exclusivamente para eso, para la webconferencia. Entonces ya vamos a manejarlo de esta forma. La actividad paso 3, la que vamos a trabajar de ahora en adelante, se denomina Plan de Mejoramiento Financiero. Esa actividad deben sustentarla toda bajo los parámetros. Ahí están viendo ustedes pantalla, perdón. ¿Me confirma alguien? Sí, señor. Perfecto. Bajo los parámetros que ustedes trabajaron en el paso 2. Ese paso 2, ¿alguien tuvo alguna dificultad para realizarlo o no lo entendieron muy bien? Porque en el informe que ustedes realizaron del diagnóstico es clave para que ustedes puedan elaborar este plan de mejoramiento. ¿En qué consiste? En que debemos identificar hallazgos financieros. Lo que ustedes hayan visto que de pronto está funcionando mal financieramente, pues lo van a colocar aquí en ese plan de mejoramiento. Yo les tengo un plan aquí de ejemplo, pero es solo un ejemplo. No vayan a dejarlo idéntico, no lo van a dejar de la misma manera. Es un ejercicio de pronto desarrollado por algunos de sus compañeros de periodos pasados. No les voy a dejar, obviamente, el ejercicio ya realizado de manera total, pero quiero que ustedes entiendan qué es lo que deben realizar.
En ese hallazgo del diagnóstico, nosotros vimos en los estados financieros que era una empresa comercial o una empresa de producción, que ustedes podían manejar cualquiera de las dos, debían indicarlo, y de esta forma, de acuerdo a lo que ustedes hayan manejado, porque ahí en el ejercicio ya les decía costo de ventas y de prestación de servicios, el LASH o de producción. Aquí no, en el ejercicio no está. Este es un ejercicio ya anterior y difiere de valores. Pero ustedes van a mirar qué es lo que ustedes tienen que mirar a nivel de ingresos operacionales, a nivel de inventarios, a nivel de los pasivos financieros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes se dirigen también al paso 2 y miran qué indicadores son los que de pronto tuvieron más sensibilidad, que era lo que nosotros le realimentábamos en cada uno de esos aportes al momento de hallar el EVA. El EVA es la generación de valor, ¿correcto? Esa generación de valor quiere decir si yo como dueño, que tengo un dinero invertido en mi empresa, me está generando utilidad, pero utilidad, si me está generando riqueza, me está generando buena ganancia. Por favor, cierren los micrófonos. Disculpen. Alguien en el ejercicio escribía, primeramente el negocio no es rentable, puesto que el EVA muestra una disminución de capital. Ustedes deben colocar de esta manera ese hallazgo. Si ustedes creen que el hallazgo va directamente desde la generación de riqueza o de alguno de los inductores. Para este caso, entonces, el indicador que utilizaba era el EVA, estaba bien. El objetivo estratégico, pues, era aumentar o incrementar las ganancias reales de la empresa, pero una forma más técnica de colocarlo es el aumento o disminución de la generación de valor, o construcción de valor o destrucción de valor. Entonces, el objetivo, ¿qué es? Obviamente, generar valor. ¿Qué acciones vamos a tomar para maximizar ese valor? ¿Correcto? Entonces puede ser disminuir el costo de ventas. Pero ese costo de ventas, ¿cómo se disminuye? Pues analizando con qué proveedores vamos a trabajar o pagando, obviamente, de una manera más rápida pues, las cuentas por pagar, ¿sí? Lo que nos fían. En menos de 90 días aplicamos descuento, porque se lo manejan hoy en día todos los proveedores. Esa es una manera de disminuir el costo de ventas y lo podemos colocar en la breve descripción en la casilla derecha, ¿sí? El indicador de logro de esa disminución de costo de ventas efectivamente sí, sería el margen bruto de utilidad, obvio, porque ahí es donde vamos a mirar, o la utilidad bruta, ¿sí? Ahí podemos manejar esos dos indicadores. La más básica, que sería la utilidad bruta, teniendo en cuenta los ingresos operacionales menos el costo de venta, ese podría ser un indicador de logro de que estamos disminuyendo el costo de ventas. ¿La meta cuál sería? ¿En cuánto vamos a disminuir ese costo de ventas? ¿Sí? Si lo vamos a disminuir en un 20%, si lo vamos a disminuir en un 6%, deben ser cifras aterrizadas, las cuales nosotros no podemos desfasarnos, porque al momento de medir esos indicadores y de dar el cumplimiento, pues es donde estamos fallando, ¿correcto? Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? ¿Me confirman? ¿Ahí tienen todos uso de micrófono? Sí, doctor, todos tenemos uso. Exacto. Entonces, aquí Francisco, permítame. Acá, sí. Perfecto. Entonces, ya teniendo ese plan de mejoramiento, seguimos identificando y podemos hacer o una acción o varias acciones. ¿Qué otra acción podemos hacer diferente o que tenga que ver con la generación de riqueza? Aumentar el precio de las ventas puede ser una, sí, o puede ser aumentar también las ventas, ¿sí? Los ingresos operacionales. Disminuir el costo de la deuda. Entonces, ahí, ¿cómo lo disminuiríamos?
Ese costo de la deuda pues es renegociando tasas de interés de los pasivos financieros, ¿no? Es la manera, creo que lógica, manejando o trabajando la compra de cartera, que es una manera donde podemos manejar, disminuir mucho las tasas de interés cuando tenemos créditos de consumo, créditos de trabajo a nivel industrial. Ese sería un ejemplo. ¿Alguien me quiere colaborar con otro ejemplo, aparte de los que tengo aquí, para trabajar con algo de lo que ustedes hayan entendido? A ver, miremos cuántos participantes hay. A ver, Miguel de Medellín, ¿me quiere dar una idea de pronto de lo que usted ha entendido? ¿Qué hallazgos encontró usted en su informe de diagnóstico financiero? Miguel, ¿me está escuchando? ¿Me confirma, por favor, audio? Buenas tardes, director. Sí, señor. Ah, perfecto. Cuénteme, tranquilo. Igual estamos aprendiendo lo que usted haya comprendido, un ejemplo para manejar este plan de mejoramiento. Miguel, ¿lo escucho? Sí, señor. Director, con el tema de activos fijos, si se incrementan, si disminuyen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para el caso de este ejemplo? Bueno, ustedes allá en el ejercicio que ustedes tienen, visualicen primero aquí acá estados financieros, y en esos activos fijos, ¿qué tiene que mirar? Si tienen rentabilidad operacional. Entonces, vamos a mirar en el paso 2 la rentabilidad operacional de mis activos, si realmente están siendo rentables, si me están generando una rentabilidad positiva. De esos activos fijos tengo que mirar si me han aumentado, si me han disminuido. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo, en este caso, quedaron con el mismo valor, ¿cierto? No han aumentado. Si es una empresa comercial, no habría inconveniente. Pero si es una empresa de producción, ojo, porque para aumentar obviamente los niveles de ventas, tendría que aumentar planta y equipo, aumentar la capacidad instalada, ¿cierto? Tanto de producción, la capacidad instalada de almacenamiento, bueno, hay que aumentar muchas cosas, iniciando con comprar más maquinaria. Entonces, si es de producción, ahí tendríamos un hallazgo. Si es una empresa comercial, pues no veo la necesidad de que tenga que aumentar, estaría trabajando de una manera correcta. No sé si de pronto tenga otra inquietud o me haya entendido ahí, o algún profe me quiera apoyar con la respuesta. Director, no, muchas gracias. Para mí ya es claro. Perfecto. ¿El profe Hugo quiere apoyar, o la profe Pilar? Doctor, yo también quisiera aportar cómo podríamos mejorar el EVA. Si nos Claro damos que cuenta sí. con el análisis horizontal y vertical, podemos evidenciar que los gastos operacionales administrativos y otros gastos se incrementaron de un año a otro importante. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues nosotros sabemos que incrementando ventas mejoramos la rentabilidad, pero a veces las ventas no bastan, también hay que controlar los gastos y sobre todo esos gastos no operacionales que Se le fue el audio, profe Catalina. ¿Todos me están escuchando o es mi internet que está fallando? Sí, se le fue el audio y lo que nos estaba indicando la profesora no se escuchó. Profe Catalina. No, creo que tiene problemas de conectividad. Profe Catalina. Bien, bueno, miremos entonces aquí, mientras tanto, a ver si tiene nuevamente conexión. Sobre el ejercicio puede ser la disminución del capital de trabajo como hallazgo. Ese capital de trabajo, ¿qué quiere decir? Lo que yo necesito para que mi empresa funcione. Si me ha disminuido,
pues miremos el tipo de empresa que ustedes están trabajando. Una empresa comercial o una empresa de producción. Una empresa de producción va a necesitar mucho más capital de trabajo. O una empresa comercial depende de la actividad que esté realizando. Acá nos dice que el capital de trabajo operativo, que su objetivo es fortalecer cada uno de los componentes de ese capital. Pero tengan en cuenta que cómo nos damos, cómo analizamos si este capital de trabajo de verdad está bajo o está sobre los parámetros normales. Cuando nosotros tenemos el flujo de caja bruto, que ustedes lo miraron aquí en el paso 2, a mí también los coloco aquí. Nosotros hacemos el análisis tanto de la productividad, aquí en este caso, sí, Astrid, ¿tienes alguna inquietud? ¿Que levantaste la mano? Bueno, aquí nosotros miramos si esa productividad, en este caso, es baja o es alta. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay que analizar el disponible, las cuentas por cobrar, los inventarios, que es donde vamos a mirar si tenemos de un año a otro una productividad positiva o una productividad negativa. En este caso tenemos 1.245, puede ser millones, en el año 1 de productividad del capital de trabajo, lo que me hace producir el dinero que estoy utilizando para capital de trabajo, ¿correcto? Y al año siguiente me presenta que una disminución. ¿Usted me preguntó? Cierran los micrófonos, por favor. ¿Y los aretes, niño? Por favor, cierran micrófonos. ¿Quién tiene aretes por ahí para que nos ayude a cerrar el micrófono? A ver. Y acá, en el capital de trabajo, lo entramos a analizar cuando tenemos el flujo de caja bruto. Lo que hacemos es mirar si nos da de una manera positiva, negativa y en qué tanto nos va a afectar para tener liquidez. Ustedes tienen y se dan cuenta que cuando nosotros hallamos el flujo de caja libre, le quitamos esos dos valores, tanto el capital de trabajo como la inversión que vamos a hacer en activos fijos. Si el capital de trabajo es muy alto, pues nos va a disminuir bastante, ¿correcto? Si tenemos un flujo de caja bruto, en este caso del ejercicio, tan solo de 209 millones y tenemos un capital de trabajo de 651 millones, ahí es donde entramos a analizar, porque aquí ese flujo de caja libre vendría a ser negativo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Estamos gastando más de lo que tenemos de liquidez? O para invertir, estamos invirtiendo más de lo que tenemos de liquidez. Porque el flujo de caja bruto para este periodo nos daba 209, perdón. Y le estamos quitando, 651 por capital de trabajo y le estamos quitando 450 para invertir en activos fijos, para reinvertir en nuestra empresa. Ahí ya nos estamos dando cuenta de que hay un hallazgo. Entonces lo estamos colocando aquí, en este objetivo estratégico. Permítame bajo un poquito. Bueno, ¿qué acciones vamos a tomar entonces para el capital de trabajo? ¿Por qué está compuesta esa productividad del capital de trabajo? Por nuestras cuentas por cobrar, por nuestros inventarios, por el disponible, y ahí es donde nosotros entramos a manejar. ¿Qué es lo que lo que estamos gastando más? El disponible, tal vez, ¿sí? Y ese disponible, ¿qué nos puede estar afectando más? Los mismos inventarios, ¿sí? Si lo estamos utilizando de manera adecuada o no. Aquí en el caso del ejemplo, incrementar el disponible para cada anualidad, obviamente, pero hay que mirar que para eso hay que aumentar las ventas, ¿sí? Fortalecer los clientes. Bueno, eso quiere decir que en las cuentas por cobrar tenemos que hacer un buen trabajo para recuperación de cartera. Colocamos obviamente los indicadores de logro. Acá en este caso, ¿cuáles serían los indicadores de logro? Pues el activo, exactamente no hay que colocar la fórmula, simplemente la productividad
del capital de trabajo, ¿cierto? Y, ¿por qué no?, también el solo capital de trabajo, que es donde podemos mirar si está funcionando o no está funcionando nuestra estrategia, ¿cierto? El mismo flujo de caja libre, que es donde nos está indicando si nos va a dar de una manera positiva o nos va a dar de una manera negativa. Pero miremos aquí si estamos trabajando el disponible, pues directamente, aparte de la productividad que nos afecta, pues también el mismo disponible es un indicador, ¿sí? Fortalecer los clientes, aparte del capital de trabajo, bueno, acá sería las cuentas por cobrar. Mantener o hacer crecer los inventarios, pues los mismos inventarios sería el indicador. Y también la productividad del capital de trabajo. Y en cuanto vamos a aumentar, ¿cierto? Esa meta, acá dice mantener, hacer crecer los inventarios, pero ¿cómo los vamos a hacer crecer? Entonces hay que ser como coherentes. Si pensamos trabajar con inventarios más altos, pues tiene que disminuir el disponible, tendrá que aumentar también las cuentas por cobrar, hacer un trabajo de cobro de cartera juicioso, ¿sí? Con 3 acciones es suficiente, ¿correcto? Acá dice reducir, bueno, acá ya habla de las cuentas por cobrar, estamos repitiendo lo mismo. Minimizar la cuenta de deudores, bueno, estas son cuentas por pagar. Entonces, aquí en este caso no aplicaría, porque recuerden lo que acabamos de mirar en el paso 2. ¿Sí? Permítanme acá, quito este aviso que no. Se me bloqueó. Ya. Acá en el paso 2, ustedes se dan cuenta que la productividad del capital de trabajo maneja lo que hace referencia al disponible, a la cuenta por cobrar, a los inventarios. En la cuenta por cobrar podemos hablar también de los ciclos de conversión de efectivo, ¿cierto? Recuerden que generalmente las empresas hoy en día trabajan a 0, a 30, 90 días y pues hay empresas que obviamente dan mucho más espacio para recuperación de cartera y eso los afecta mucho. Esta productividad del capital de trabajo también nos trabaja directamente con la inversión que hagamos en los activos fijos, ¿sí? Que eso son decisiones de inversión. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quieren darme otro ejemplo de lo que ustedes hayan manejado? Tutor, yo, Miguel Sánchez, del SEAD Medellín. Sí, Miguel, adelante. Bueno, yo tengo una consulta. Sí, señor. Sobre las obligaciones a corto plazo que disminuyeron y las obligaciones a largo plazo que aumentaron, ¿cómo puedo yo hacer ese análisis? No me quedó como muy claro, pues, dentro de lo que hice en el trabajo. Perfecto, miremoslo. Perdón, aquí un momentico. Listo, entonces vamos a mirar los pasivos financieros a corto y a largo plazo. A corto plazo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Para una empresa comercial, vamos a hacer el análisis. Unas obligaciones a corto plazo aumentaron. ¿Y qué puede ser a corto plazo? Si necesitamos para capital de trabajo, si necesitamos de pronto para fuerza de ventas. En ese caso, pues es válido siempre y cuando también eso se nos vea reflejado en las ventas. En una empresa de producción tiene que haber un incremento más significativo, ¿cierto? Para capital de trabajo. Obviamente, si necesitamos para combustibles, necesitamos para rodamientos, si necesitamos para celadoría, para, bueno, gastos que obviamente en una empresa manufacturera se van a reflejar de una manera más grande. En obligaciones a largo plazo, aquí, por ejemplo, las pagaron todas, son grandes créditos. Cuando nosotros tenemos esos créditos gigantes, de pronto que los utilizamos para reconversión industrial, que los podemos utilizar para ampliar la capacidad instalada, para mejorar nuestra distribución de planta. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. En una empresa de producción, pues vale la pena esas obligaciones a largo plazo, siempre y cuando, vuelvo y repito, eso se vea reflejado también en los ingresos operacionales. Porque si no vendemos, ¿qué hacemos con endeudarnos?
¿sí? Todo debe ir casi directamente relacionado con ingresos operacionales, con el manejo del disponible. En una empresa comercial, por ejemplo, no vale la pena tener tanto disponible, ¿cierto? Sino que hay que estarlo moviendo constantemente, aplicarlo en inventarios, porque si tenemos... si nosotros tenemos, digamos, dinero sin hacer nada, sin trabajar, y si estamos necesitando para inventarios, pues ahí ese análisis también tenemos que tenerlo presente. Aumento el disponible, pero los inventarios que están haciendo. En una empresa de producción lo mismo, no vale la pena tener tanto disponible a menos que sea un capital mínimo para tener capital de trabajo, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos bastante disponible y debemos bastante dinero, pues estamos pagando intereses y teniendo en caja y bancos un dinero que no nos está produciendo. Ahí sí tendríamos que disminuir, sugerir el pago de por lo menos las obligaciones a corto plazo con algo de lo que tenemos en disponible y no dejar ese dinero quieto que nos está generando pues nada. Y si estamos pagando intereses más capital en esas obligaciones financieras de corto y largo plazo. No sé si de pronto me hice entender o tenga alguna inquietud adicional, Miguel. Director, no, muchas gracias. Mucho más claro, claro que sí. Ya pude comprender la situación. ¿Y algún docente, la profe Catalina, se logró conectar? ¿O el profe Hugo, profe Pilar? Doctora Ana María. ¿Algún docente de pronto que quiera apoyar aquí y desee complementar para darle más claridad a los estudiantes? Profe. Sí, señor. Lo escucho, doctor Hugo. Gracias, sí. Entonces, primero hay que tener muy claro el tipo de empresa que vamos a trabajar, ¿cierto? Con base a esa ya asignación de empresa, pues ya uno mira lo relevante que tiene sobre las cuentas y sus movimientos. Me explico. Si en la empresa comercial, como bien le decía usted ahorita, tenemos que mejorar el equipo de ventas. El equipo de ventas, pues, y si subimos equipo de ventas, tenemos que subir indicador de venta. Entonces, eso se nos va a ver reflejados en las cifras. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en la lectura que le hagamos a las cifras respecto a la información que poseemos. La información que tienen para trabajar está ahí en los estados financieros, ¿sí? Pero yo sí quiero que ellos tengan muy en cuenta, los estudiantes, es que no se trata de hacer una lectura de aumento o de crecimiento o rebaja de un año a otro. No, que hagan análisis más interesantes, que hagan como las reflexiones que estaba haciendo ahorita los estudiantes y usted, profe, donde decíamos por qué la cifra se reflejaba de manera significativa. No solamente diciendo que no, que de año a año aumentó un 4%, quiere decir que aumentaron en tanto valor las ventas. No, o sea, que haya un trabajo más interesante respecto a eso. Porque como el EVA como tal, recordemos que lo que muestra en últimas, si hablamos del EVA, pues, o del ROI, o del RONA, o del WODI, tendríamos que pensar qué significa y qué reflejo tienen estas cifras, profe. Eso es lo que quería decir. Profe Hugo, muchas gracias. Le agradezco ese apoyo. Sí, efectivamente lo que dice el profe Hugo es ser un poquito más profundos, no basarnos en los simples cálculos numéricos, sino interpretar esos valores. Por ejemplo, aquí en el flujo de caja libre, lo que yo les decía, es la liquidez de la empresa, entonces analícenla. Sí, acá como yo les decía, para este ejemplo queda negativo. ¿Por qué? Porque le quitamos más dinero de capital de trabajo de lo que nosotros tenemos como flujo bruto. Invertimos más en la empresa, es decir, estamos sacando prestado, pero estamos sin liquidez, ¿sí? Porque el mismo dinero que sacamos prestado en los bancos, pues lo estamos utilizando en capital de trabajo y utilizando también en inversiones, pero pues miremos si está generando valor o no, si vale la pena endeudarnos tanto y los socios pues simplemente pagando deudas en los bancos, los dueños de la empresa, pero no están generando riqueza. Aquí es donde debemos mirar entonces el flujo de caja a los propietarios, ¿cierto? Que hace referencia a ese flujo de caja libre que si es negativo, pues
garrafal porque no le va a quedar nada, porque hay que pagar esas deudas, o si queda muy poco, ¿cierto? Aquí para este ejemplo, quedaría 125 millones. Entonces le restamos ese flujo de caja libre que son 341 millones, hubo una recuperación en el año 2 y le quitamos 125 millones, pero también hay que quitar lo que hay que pagar en cuota de ese crédito en el mes que estamos haciendo el análisis o en el periodo que estamos haciendo el análisis. Ese servicio de la deuda es el capital más los intereses, téngalo presente, ¿sí? ¿Y dónde lo encuentran? Ahí en la pestaña que se denomina tabla de amortización. Entonces miremos esos análisis y hasta qué punto ese servicio de la deuda también me está afectando tener un costo de patrimonio quieto. ¿Para dónde vamos? Aquí en este costo de patrimonio, tener un patrimonio invertido en una organización, ¿cierto? Que me está generando un costo, esos valores están aquí en estados financieros, abajo. Perdón. Aquí en la parte final está el costo del patrimonio. Está datos adicionales, permítanme un segundo, abajo aquí. Acá está, ¿sí? Entonces miremos todo lo referido a ese costo del patrimonio, miremos las tasas libres de riesgo, miremos los costos de la deuda, los pasivos mismos financieros, acá están, qué costo me están dando. Es tener, en el ejercicio creo que ya hay un valor ahí donde dice costo del patrimonio, acá abajo, del 11.08 para el año 1 y del 10.54 para el año 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me cuesta a una tasa, ¿cierto? Del 10.54 tener una planta, tener unas oficinas, tener unos vehículos trabajando y necesito que ese 10.54 sea superior a una tasa de oportunidad, ¿cierto? Esa tasa de oportunidad es si yo lo tuviera en otro proyecto, si lo tuviera si lo estuviera prestando gota a gota, si lo estuviera en un banco, en un CDT ganando mayor rentabilidad. Todos tienen que ir y eso es lo que está ahí es donde ustedes punto por punto pues van mirando y van colocando sus propuestas para mejorar y aumentar esa riqueza. Si ustedes ven que el EVA les dio muy bajito, pues entonces mi propuesta es aumentar, digamos, los ingresos operacionales en un 10%. Listo. ¿Qué estrategias o qué acciones de mejora ustedes van a tomar para la maximización de ese valor? ¿Y qué indicadores son los que van a ayudar a reflejar esa consecución de ese objetivo? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Por lo menos van a realizar a conciencia cada uno 3 indicadores, pero bien realizados con sus acciones de mejora individualmente. Ustedes lo trabajan en el foro de trabajo colaborativo, lo presentan a su docente para que sea revisado y realimentado y suman esos objetivos, esos hallazgos en grupo y les tienen que dar, si son 5 integrantes, 15 hallazgos con sus respectivos indicadores, sus respectivos objetivos, acciones e indicadores de logro, ¿cierto? Sería 3 por 5, 15 para el trabajo final. Entonces, mínimo debe hacer cada integrante del grupo 3, ¿cierto? 3 propuestas de mejoramiento financiero y todas diferentes. Entonces, para que tengan eso muy presente. La grabación voy a dejárselas en el foro de noticias del curso del CIPAS para que tengan acceso a ella. Y pues no sé si tiene alguien alguna otra inquietud. Tutor, una pregunta. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Francisco Andrade. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es, yo le pregunto sobre la meta. Sí. ¿Es siempre del 20 o del 10%? Porque es que yo había visto un EVA que había sido negativo durante alrededor de 4 años y después del 4º año empezó a ser ya positivo. ¿Sí me entiende? Entonces el trabajo de nosotros estaría de que de una vez mandemos el EVA que dé positivo. Muy buena pregunta, Francisco. Miremos que estamos partiendo de que es una empresa que ya está en funcionamiento. Ese análisis tuyo es para una startup, ¿cierto? Cuando las empresas están hasta ahora surgiendo, que en ese caso sí debe existir
la posibilidad de que el EVA no nos genere riqueza, por lo menos por los primeros 4 años, efectivamente, como usted lo menciona. Pero si es una empresa que hasta ahora está iniciando de ceros, si es una empresa que ya está funcionando, eso lo deben escribir ustedes en su análisis, como usted lo está haciendo de una manera concienzuda, e indicar, no, la empresa que yo estoy analizando es una empresa que inicia de ceros, por lo tanto, pues el EVA debe aumentar gradualmente, así sea negativo, está a menos 2 puntos, al siguiente año menos 1 punto, al siguiente año menos 0,5 puntos de generación de riqueza, ¿cierto? Y de ahí en adelante ya tiene que dar positivo. Pero sí es bueno colocarles metas obviamente aterrizadas y no decir, como lo mencionaba usted, Francisco, no, le vamos a aumentar de una vez el 10 o el 20% de un año a otro, y más cuando es una empresa que está iniciando, ¿cierto? Y si tenemos ahorita, pues, como en esta situación de crisis, pues vamos a tener mucho más inconveniente si lo hacemos desde un análisis más real, más aterrizado. Pero al ser una empresa que ya esté creada, que ya esté funcionando, que ya sea antigua, que ustedes vengan como analistas financieros y los contraten, no, es una empresa que ya lleva 10 años en el mercado, 15 años, pues obviamente necesitamos que el EVA funcione de un año para otro. Que si tenemos que tomar acciones radicales, pues las hagamos financieramente. ¿Sí? No sé si me hice entender, Francisco. Sí, ahí sí, porque yo tenía esa duda, ¿verdad? Que toca aumentarlo todo de una vez para que es positivo. No, en el análisis que ustedes coloquen, y eso téngalo presente, que yo a veces lo leo, algunos lo hacen en el informe del diagnóstico, o cuando ustedes hacen el plan de mejoramiento en las conclusiones, dicen, bueno, estamos partiendo de que es una empresa startup que está iniciando, o que es una empresa que ya obviamente funciona, y ahí es donde ustedes colocarían que queremos tener Sí, pues, porque generación de riqueza. lo que yo veo, pues así en la contabilidad, es que la empresa prácticamente, digamos, la empresa prácticamente es de los bancos y de los ¿qué? Y de los proveedores. Sí. ¿Sí me entiendo? Entonces, pues yo digo, no, pues todo, pues, la empresa no es de esa persona al final de todo. Exacto, Entonces pero toca mandarle entonces todo. hay que jugar con ellos también, ¿cierto? Hay que saber Sí, manejar la situación de los proveedores con los descuentos que dan por pronto pago en los bancos con la compra de cartera. A veces nosotros en nuestras finanzas personales sacamos un crédito de consumo de vehículo y cometemos pues no el error, pero sí como la zona de confort de pagar simplemente la cuota que nos quedó, y si nos quedó una tasa, por decirlo de alguna manera, del 1.4 a precios de hoy, podemos ir a otro banco, y ahorita que bajaron las tasas de interés del Banco de la República, seguramente vamos a conseguir tasas hasta el 0.7 y nos va a bajar la cuota. Pero si vamos a otro banco a buscar la compra de cartera, a tener el tiempo necesario para volver a pasar los papeles, para volver a cumplir los requerimientos que hacen esas entidades financieras, pero se nos va a ver reflejado en buena cantidad, tanto en el valor de la cuota como en el capital final. ¿Sí? Entonces, sí. es la manera de pronto adicional a las decisiones que ustedes tomen, por ejemplo, a nivel interno con la organización, ya referente a la rentabilidad de activos operacionales, al manejo de los inventarios, al mismo personal, ¿sí? Hay empresas pues que en un momento dado les toca hacer un recorte de personal obligado, o por lo menos hacer una reingeniería a nivel organizacional. Eso depende de las decisiones que nosotros tomemos, o disminuir esas obligaciones financieras, refinanciarlas, bueno, etcétera. Son distintas posibilidades que ustedes pueden colocar en esos planes de mejoramiento. Y ya sea para bien o que les dé positivo o negativo, yo no voy a mirar ese resultado, sino que hagan el análisis, que hayan entendido de verdad los resultados que ustedes calcularon. En la vida real va a ser un poquito ya más duro, porque ustedes van a manejar millones de pesos irreales. Aquí en el ejercicio pues no estamos mirando que si les dio positivo o si les dio negativo, sino que realmente ustedes hayan entendido lo que pueden llegar a trabajar en un mejoramiento o en una crisis financiera de una organización. Pues a mi entender todo dependería de los ingresos operacionales, ¿cierto? Sí, claro, eso es vital, los ingresos operacionales, pero miremos que hay empresas que fallan en eso. Yo puedo tener buenos ingresos operacionales, pero si no tengo buenos inventarios, cuando me hacen el pedido, por ejemplo, en una empresa comercial, no puedo cumplir. Entonces, estoy perdiendo el aumento de esos ingresos operacionales, ¿sí? No puedo tener en una empresa de producción que me vaya bien en mis ventas si no tengo buena capacidad instalada. Entonces, tengo que comprar maquinaria y equipo.
O sea, eso Listo. va una cosa relacionada con la otra de manera directamente proporcional. Listo, tutor. Perfecto. ¿Algún docente me quiere colaborar complementando la explicación que le damos a Francisco? Doctora Ana María, doctora Catalina. Doctora Ana María, ¿me escucha? ¿Me confirma audio, por favor? Profe, buenas noches. Buenas noches, Sandrita. ¿Cómo me le va? Muy bien, sí, señor. Profe, pues aprovechar el espacio para recomendar a los estudiantes que las sugerencias que se hagan en la realimentación con respecto a la evaluación del diagnóstico financiero las tengan en cuenta para esta parte. Hay estudiantes que aún presentan falencias con respecto a la interpretación de los datos y lo que pasa realmente en la empresa con los datos que están arrojando. Entonces quería como hacer la apreciación, porque así como hay informes muy buenos, hay otros que pues aún los estudiantes no han comprendido. Entonces que aprovechen la alimentación que se les hace para que la tomen como referencia y hagan respectivas modificaciones y puedan hacer un excelente plan de mejoramiento para esta actividad. Muchas gracias, profe Sandra. Sí, efectivamente, de esa calidad que ustedes hagan del plan de mejoramiento, de ahí van a mirar también el resultado que les toca trabajar en la evaluación final, porque se debe reflejado lo que ustedes están propuestos, lo que les digo, ya sea de manera positiva o negativa, pero esos resultados son los que vamos a mirar y tienen que recalcular con otro árbol de leva si fueron efectivas o no. Digamos que esto estaría jugando a manera de simulador, porque ustedes van a ver mis decisiones fueron acertadas o no fueron acertadas, ¿sí? Cuando ustedes vuelvan a calcular el árbol de leva, que lo tienen que hacer ya con esas metas que ustedes están proponiendo. Señora. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno, gracias. No, doctor, es otra recomendación antes de irnos. Pues que no esperen nuevamente para lo último. Aprovechemos este quédate en casa, que de verdad que ha sido antes como de más trabajo para nosotros, pero no interesa. Es que los estudiantes aprovechen que están en casa y pueden hacer las tareas y las actividades a tiempo. Y no esperen los últimos días o últimas semanas que nos saturan aún más a nosotros como docentes. Nosotros estamos disponibles ahora con trabajo en casa para que se aproveche. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana María. Y a mí me queda pues invitarlos a la web conferencia que se realizará el sábado a las 10 de la mañana. Voy a trabajar unos ejemplos más detallados para que ustedes pues tengan la oportunidad de realizar este plan de mejoramiento. Ojalá puedan asistir a esta webconferencia sábado 10 de la mañana e invitar a más de sus compañeros. Vamos a ser más detalladitos de pronto en algunos aspectos teóricos. Vamos a dar otros ejemplos y pues obviamente pues de algo les va a servir para el desarrollo de su actividad. No siendo más, les agradezco su asistencia y vamos a dar por terminada la reunión de este CIPAS correspondiente al plan de mejoramiento financiero. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado, por habernos entendido ese pequeño inconveniente técnico que presentamos. Le doy gracias a Astrid, a María Isabel, a Angie, está la doctora Catalina, la doctora Ana María, muchas gracias a Rocío, a Daniela, a Francisco, a Gabriel, a José Fernando, a Julián, a Karen, está la doctora Marlene, muchas gracias a Miguel Sánchez, a Omar Peñalosa, a la doctora Pilar y a la doctora Sandra Scana. No siendo más, entonces les deseo un feliz resto de tarde. Hasta luego, muchas gracias a todos.